Bienvenida, Débora. Gracias. ¿Qué nos traes hoy? Pues ciencia de materiales, que es lo más maravilloso del mundo. Muy bien. Y esto tiene que ver con la energía que utilizamos para calentar. La mitad de la energía que consumimos es para calentar. Del total. ¿Y para enfriar, más o menos? Pues se estima que en 2050 vamos a emplear más energía para enfriar que para calentar. Para enfriar utilizamos unos materiales que se llaman materiales de transición de fase, que cambian de fase o de estado, ¿no? Pues pasan de líquido a gas. Y para eso te traigo una cosa, vente por aquí. Vale. Además te voy a hacer trabajar también para explicarlo. Te traigo algo muy sofisticado, que es esto de aquí. Un botijo. Sí, para Bien. explicarte qué es eso de los materiales de transición de fase. Porque resulta que un botijo, ¿por qué enfría? Porque dentro tiene agua, el agua se filtra por estos poros, acaba en la superficie y se va evaporando, cambia de fase. Y en ese proceso de evaporación hay un intercambio de energía que se ve como que esto se enfría. Y lo vamos a ver con una cámara térmica. Vale. En este móvil hay una cámara térmica acoplada mira. y así Esto de podemos aquí. ver la variación. Este botijo de aquí A ver. sí que tiene agua y entonces se ve que está mucho más frío que este, Sí, que sí, está sí, vacío. sí. Pues esa transición de fase la vemos en cosas como, por ejemplo, cuando te echas alcohol en una mano, ¿no? O, por ejemplo, acetona, que da fresquito, porque en realidad pasa de estado líquido a estado gas. Se evapora. El problema de todo lo que utilizamos para refrigerar, por ejemplo, en nuestras neveras y demás, es que son gases. Claro. Los CFCs, bueno, esos ya están prohibidos, ¿no? Desde mediados de los 90, pero utilizamos HFCs, ahora se habla de volver a emplear CO2, de emplear, por ejemplo, amoníaco, son gases tóxicos, inflamables, tal, y el problema es que son gases. Y ahí veo que tienes más materiales. Podemos utilizar otros que no sean gases, que sea algo Sólidos. sólido, ¿sí? Esto es perosquiña. Ah. Y para contarnos esto, Tiene que ver con este aparato. tiene que ver con este A aparato. ver. He invitado a un amigo, colega químico, que viene del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas de la Universidad de A Coruña, que es el inventor de la perosquiña. El inventor. El Nos has inventor. traído Él al descubrió. señor, a la persona que ha descubierto. Sí. Ostras, qué fuerte. Juan Vamos. Bermúdez, ¿qué pase? Wow, bienvenido Juan. Yo me esperaba así un señor catedrático mayor, no sé qué, súper joven. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Órbita Laica. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a hablar de las perusquiñas. De hecho, la perusquiña no es solo un material, sino que es una familia muy amplia de materiales. Aquí, por ejemplo, tenemos el originario, color blanco. Es un material sintético, pero además podemos modificarlo químicamente para poder enfriar en diferentes rangos de temperatura. A temperatura ambiente, a temperaturas más bajas, como por ejemplo funcionan los congeladores, o a temperaturas más altas en procesos industriales. Y de este modo podemos tenerlos también en diferentes colores, que los colores son diferentes modificaciones químicas. Aquí, por ejemplo, tenemos un verde y aquí tenemos un color rosita, y van a trabajar en diferentes rangos de temperatura. Muy bien. Estos son materiales sólidos que tienen transiciones de fase, como explicaba Débora, y en lugar de ser transiciones de fase entre un estado líquido y un estado gaseoso, van a ser transiciones de fase entre dos estados sólidos diferentes. Pum. Dos estados sólidos No, diferentes. pero eso se Cuéntanos. puede ver con esa estructura, si te parece, porque tenemos una estructura molecular en la que se ve, es como un trocito del cristal, Sí. porque realmente es un cristal, y que se puede comprimir y expandir y sigue siendo un sólido. Exactamente, es esta moleculita de aquí, que lo que pasa es que este sería el estado sólido A, y cuando nosotros aplicamos presión, como es un material muy flexible, el material se comprime y pasa a un estado sólido B. Y al hacerlo, en este segundo estado sólido libera calor hacia el exterior, y cuando retiramos la presión, vuelve a su estado original, y al volver al estado original sería cuando absorbe calor del entorno y podríamos utilizarlo en el interior de una nevera o para otras aplicaciones. Esto te lo puedo contar y te puedes creer o no te lo puedes creer, Efectivamente. pero aquí traemos una prensa hidráulica que va a transmitir presión a una celda de presión que vemos aquí, y esta celda la hemos llenado con nuestro material perusquiña en polvo. A su vez, hemos introducido un termómetro dentro, que es este termómetro que hay aquí, donde podemos ver la temperatura a la que está el material, que ahora mismo sería temperatura ambiente, que sería esta temperatura T1, el número superior, y como podemos ver estamos a unos 20 grados centígrados. Ahora, si actúo esta palanca, lo que va a pasar es que este pistón va a subir y aquí vamos a poder ver cómo la presión va aumentando. Entonces, lo que esperaríamos ver cuando aumenta la presión es que este numerito, esta temperatura, aumentaría.
se está viendo que la temperatura va subiendo. ¿Qué pasa? Enseguida baja porque está termalizando, está equilibrando su temperatura con temperatura ambiente. Cuando yo retiro presión de aquí, con esta válvula, lo que se vería sería un cambio de temperatura. No se ve mucho cambio de temperatura ahora porque no hemos metido mucha fuerza y además hay fricciones en el émbolo internas, pero nosotros queremos seguir reduciendo la presión necesaria para refrigerar porque nos gustaría introducir estos materiales en dispositivos móviles y aprovechar la presión que ejerce nuestro dedo al teclear o jugar a un videojuego para refrigerar el dispositivo electrónico. ¡Qué bueno! Qué bueno. Entonces aquí hemos traído una mini prensa manual. En este caso está conectada a un segundo termómetro, que sería este segundo numerito de aquí, que la temperatura es ligeramente diferente porque son dos termómetros diferentes, pero pasaría más o menos igual. Cuando yo ejerzo fuerza aquí, subiría la temperatura, estamos viendo que ha subido 1 grado y pico, ahora está bajando porque el calor que se ha generado está equilibrándose con temperatura ambiente, con lo cual estamos reduciendo la temperatura, pero en el momento que yo retire la presión, vemos cómo decrece la temperatura. El material se ha enfriado y serviría para absorber calor del interior. Claro, lo podríamos utilizar, por ejemplo, claro, yo pienso, en el suelo, que es algo que se está investigando, de colocarlo en el suelo o algo así, porque al final la propia presión que nosotros hacemos al caminar podría servir, por ejemplo, para refrigerar edificios, un centro comercial. Y este dispositivo que tenemos aquí, pues funcionaría para ver esto. Y entonces creo que Juan nos enseñe cómo funciona esto. Esto es un experimento que vamos a probar por primera vez en órbita Laika. De hecho, no hemos probado antes y esperemos que funcione. Y básicamente lo que queremos es ilustrar cuánto seríamos capaces de refrigerar cuando caminamos por el suelo. Y ya no solo en el edificio, sino también en zapatillas. Imagínate unas plantillas deportivas para correr o caminar y autorrefrigerar la temperatura corporal, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cuando yo me subo encima de la prensa, encima de esta especie de báscula, la temperatura ha aumentado y enseguida empieza a decrecer porque la temperatura está equilibrándose de nuevo con temperatura ambiente, ¿verdad? Si me bajo, la temperatura decrece. Decrece bastante. Un montón. Casi 1 grado, ¿no? Claro, y 1 grado sería una temperatura más que suficiente para aumentar el confort de temperatura corporal, ¿no? Me parece maravilloso las aplicaciones, el material y que además hayas venido tú, inventor, a contárnoslo y espero un buen día llevar zapatillas que lleven este material refrigerante. Muchísimas gracias, Juan, por habernos traído la perosquiña y haberlas presentado en Órbita Laika. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Juan.